Mis amados hermanos, los estamos saludando en este hermoso día de Santo Sábado. Queremos darle la gloria, la alabanza al Señor. Vamos a entrar en un momento muy solemne, apreciados hermanos, donde vamos a estar presentando un tema muy especial, un tema que lo hemos preparado porque sentimos la urgencia, la urgente necesidad de hacerlo. Es un tema que lo hemos titulado Perdidos dentro del templo. Perdidos dentro del templo. Eh, Quizás nuestros hermanos que hoy están con nosotros, algunas personas se están conectando desde el país, desde la República de Argentina, de Colombia, de otros países, y algunos van a llegar a escuchar este tema que hoy queremos presentar. Queremos decirles que la presentación de la palabra de Dios a esta hora obedece únicamente a un llamado urgente, quizás a una de las últimas advertencias que el Señor hace llegar a su pueblo que todavía está en Babilonia, a sus hijos que hacen esfuerzos quizás por, por buscar al Señor, pero que de alguna manera están engañados, creyendo que van a encontrar salvación quedándose dentro de un templo en donde la gloria de Dios ya no está. Quiero decirles, hermanos, que en la palabra de Dios encontramos muchas solemnes advertencias al respecto, ¿verdad? Cuando nosotros leemos allá en Mateo capítulo 24, versículos del 1 al 2, encontramos una solemne advertencia que se le hizo a los discípulos y que también se hace al pueblo de Dios que estamos viviendo en el tiempo del fin, al cierre de la gracia y los que estaremos siendo testigos del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Allá en Mateo 24, versículos 1 y 2, dice que respondiendo él a la pregunta de cuándo iba a ser el fin del mundo, dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Algo reciente que nos puede ilustrar la magnitud de la catástrofe que el Señor de la cual estaba haciendo provisión o previniendo, es precisamente este terremoto que acaba de suceder por estos días, ¿cierto? En Turquía. Nosotros sabemos que es un terremoto provocado. Eh, Allá en Turquía hay una oposición, ¿cierto? El nuevo orden mundial quiere unir los dos continentes y Turquía es el país que se está oponiendo, por eso le generan crisis y por eso quieren tomar el control y provocan adrede los terremotos, esta crisis. Bueno, quizás solamente les menciono esto para ilustrar la magnitud de lo que el Señor les dijo a sus discípulos, de que no iba a quedar piedra sobre piedra de ese magnífico templo que habían elevado, que habían construido, y lo cual nos va a servir, hermanos, nos va a servir de ilustración para estudiar en esta mañana este tema titulado de esa manera, Perdidos dentro del templo. En la palabra de Dios, allá en el libro de Lucas, capítulo 15, en los versículos 8 al 9, nos narra la parábola de una dracma perdida, una moneda perdida.
¿Dónde estaba perdida? Estaba perdida dentro de la casa, dentro de la casa. No estaba perdida fuera de la casa, estaba perdida dentro de la casa. Estaba en la casa, pero estaba perdida. Esa ilustración también la podemos tomar para referirnos a aquellos judíos que buscaron refugio en el templo, donde la gloria de Dios ya se había ido. Y también nos puede ilustrar a aquellos que están haciendo del templo adventista el arca de su salvación. Aquellos que están pensando en que si no van al templo, entonces se han salido de la iglesia. Aquellos que han sido engañados y han creído que el templo es la iglesia y que no deben abandonar el arca, que no deben abandonar y que hay que hacer las reformas desde adentro y que así hayan babilonios dentro de la iglesia no es Babilonia, dicen. Aquellos que están siendo engañados para ser convencidos a quedarse dentro de un sistema de apostasía donde se está enseñando a un falso Cristo, unas doctrinas de demonios. Van a encontrar, así como hoy vamos a revisar, el pasaje del conflicto de los siglos y la gran controversia en su primer capítulo, esa triste historia del pueblo de los judíos que se perdieron dentro del templo. Así como la moneda estaba perdida dentro de la casa, muchos van a encontrar perdición, están encontrando perdición dentro del templo. Este es un mensaje que advertimos, es un mensaje de amor. Es uno de los últimos mensajes que el Señor hace llegar a aquellos hijos sinceros que todavía están dentro de esos templos paganos, católicos, evangélicos, adventistas, dentro de esos templos, creyendo, aceptando, apoyando doctrinas que no son bíblicas, a las cuales el apóstol Pablo les llama doctrinas de demonios. Hermanos, hoy vamos a hacer un contraste, ¿sí? Hoy vamos a hacer un contraste entre el verdadero templo de Dios, entre la verdadera iglesia de Dios y esos edificios magníficos sobre los cuales vendrá destrucción y no quedará piedra sobre piedra. Permítanme un poquito ir a última hora, coloqué una imagen, ¿sí? A última hora coloqué una imagen para poder ilustrar el contraste, hermanos. Me disculpan que no soy muy ducho, hermanos, en el manejo de los equipos, y no es por mi mano derecha que está siempre aquí a mi lado. Ustedes no la ven, pero ella siempre está aquí para la gloria de Dios. A última hora quise poner esta imagen, hermanos. ¿Sí? Yo no sé qué les recuerda a ustedes esta imagen, pero esta es la historia de dos misioneros. Esta historia está registrada en el conflicto de los siglos. Como la puse a última hora, no alcancé a copiar la referencia. Esa es la historia de un cuadro que pintaron unos dos misioneros en la época de la Reforma, de los grandes reformadores. Son dos misioneros que llegaron a cierto sitio a predicar abiertamente la verdad, pero que les fue prohibido predicar, les fue prohibido alzar su voz y con amenazas de muerte silenciaron a los mensajeros de Dios. Entonces ellos, quizás en su afán de presentar el mensaje, ellos eran artistas, eran pintores. Entonces en el parque central, en la plaza central,
ubicaron una pared y entre los dos pintaron este cuadro. Este cuadro. De este lado derecho, está el humilde Jesús. Pintaron este cuadro del humilde Jesús subido sobre un pollino, ¿sí? En aquella entrada triunfal a Jerusalén, ese primer día de la semana, manso y humilde, porque él había dicho ahí en su palabra, ¿cierto? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. De este lado pintaron a Jesús. Es un cuadro que ellos pintaron para ilustrar el contraste entre el humilde Jesús, ¿sí? Y entre el humilde Jesús, del lado derecho de la pintura, y el orgulloso pontífice romano, con su pompa, con sus secuaces, con su corona de oro, sus atuendos lujosos, su pompa. Pintaron el contraste entre el humilde Jesús y el orgulloso pontífice romano. Hermanos, hoy quiero presentarles un contraste entre lo que nosotros recientemente acá en Colombia hemos vivido en un sector que se llama el departamento de Bolívar. Por allá, hace unos meses atrás, nuestro hermano José Hammer se contactó con algunos siervos de Dios, el hermano Amado, contó su historia, el hermano Amado me contactó a mí para que pudiera atender, para darme el honor de atender este asunto acá en Colombia. Y contacté a mi hermano José Hammer. Y de verdad que ha sido una gran bendición la bonita experiencia de estos siervos fieles del Señor acá. Y voy a hacer un contraste, hermanos, de la experiencia que ellos vivieron con la experiencia de la Corporación Adventista. El contraste está en la manera como ellos buscan el sitio para reunirse, para adorar. Y estos niños que ustedes ven ahí son hijos de nuestros hermanos, allá bien retirados, cerca allá en la costa, en el departamento de Bolívar, recolectando piedras para poder adecuar un templo a una construcción sencilla que ellos y nosotros le llamamos templo. Ustedes pueden ver ahí las características del piso. Aquí está nuestro hermano José Hammer. Aquí están los niños. Están los hermanos apisonando el piso. ¿Sí? Ustedes pueden ver las construcciones. Aquí está, esto es plástico, hermanos. Y así por el estilo, hermanos. Ellos humildemente adecuando el sitio donde llevaron a cabo un congreso, hermanos, casi de una semana, y para la gloria de Dios, el adventismo historicista llegó a esos sitios, hermanos. Fue una gran bendición que las personas humildes, ustedes pueden verlas allí, algunas sentadas casi en el piso, direccionadas por nuestro hermano José Hammer, su esposa, de esta manera, hermanos, trabajando para la gloria de Dios, adecuando el sitio para reunirse allá en un humilde lugar, no en una gran catedral, en un humilde lugar, hermanos. ¿Sí? Los niños trabajando en medio de su inocencia, sirviendo al Señor. La hermana Norelis dirigiéndose a los hermanos, ¿sí? De esta manera. Niños que llegan a escuchar el mensaje historicista y de esta manera, hermanos,
para la gloria y honra de Dios, nuestros hermanos lograron tener allí una campaña, bautizar a estos hermanos que están allí, hermanos, bautizarlos para la gloria de Dios. Allí veo al hermano José Hammer, a la hermana Norelis, a la hermana Laura, los veo allí para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, quise presentarles como ilustración la experiencia de nuestros hermanos, porque quiero hacer el contraste. Así como estos pintores, quiero presentarles un video un poco molesto, pero quiero presentarles el contraste de lo que es el verdadero adventismo historicista genuino con la pompa, el orgullo de Roma en los templos adventistas. Vamos a ver ese contraste. Discúlpenme quizás lo modesto del video, pero lo voy a presentar solamente para hacer el contraste y entonces entrar, ¿sí? Entrar a presentarles lo que está pasando. Hay unas imágenes previas que quiero ilustrarles a ustedes para que tengan el contexto, ¿sí? Precisamente de esta persona que es uno de los dirigentes en esa parte, donde estaremos mirando el video de lo que está pasando allá. Voy a volver a estas imágenes luego, pero la evidencia la he tomado de esta página de este hombre dirigente de la iglesia que se llama Helio Dollar, Magnífico Templo Adventista. De allí he tomado la imagen, he tomado el video para que ustedes contrasten lo que es el verdadero adventismo historicista, genuino, con la pompa, el orgullo y la magnificencia de los templos de Roma, de la corporación adventista. Ahí está el logo, ustedes van a encontrar, y quiero volver a esta imagen para que se contraste entre el humilde Jesús y lo que es la pompa, el orgullo de Roma. ¿Por qué? Porque el tema se llama Perdidos dentro del templo. Una vez que veamos el video, entonces entraremos a estudiar lo que es la historia de la destrucción que encontraron aquellos que se refugiaron dentro del templo de Jerusalén y encontraron allí la muerte y la perdición. Vamos a ver el video entonces. Saludo mi gente, saludo a todas esas personas bellas que nos visitan a través de todas nuestras redes sociales, Helio Dollar en Instagram, en YouTube también. La verdad que hoy vamos a darle el lugar que Dios en realidad se merece. Hoy vamos para la iglesia, así que acompáñenos a nuestro viaje a una iglesia especial y única aquí en la República Dominicana. Saliendo, señores, mi padre lo primero que hizo fue darme una Biblia, pero para colmo la Biblia está en inglés, así que ya ustedes saben, aprendí inglés y ha dicho. Hemos llegado acá a la iglesia, la familia, aquí está la familia, desmontándose del vehículo de la iglesia allá. Aquí estamos con María, que viene desde los Estados Unidos, de la isla de San Martín, de por allá, de los países buenos, donde se usa el dólar y el euro y el florín. Y acá tenemos a mi madre, tengo un frío en la mano, y ella, yo tocándola con ese frío en la mano. ¿Qué se siente estar acá en una iglesia gigante hoy sábado? Se sienten feliz, ¿verdad? Qué bueno compartir con familia y usted, señora María. Esta es mi tía querida. Feliz sábado para todos, en nombre de Jesús. Lo vamos a poner. Bueno, aquí estamos con Domingo. Domingo, ¿qué se siente? Usted había venido aquí a esta iglesia tan tremenda y tan grande que nosotros vamos a entrar. Hay aire y de todo, ¿verdad? La iglesia más grande de...
estamos aquí, señores, dando entrada a lo que es esta magna iglesia, esta bella iglesia. Magnífica, la verdad que se ve por dentro, por fuera igual. Bueno, señores, ya hemos llegado acá al templo celestial de Quisqueya. Nada, estamos aquí ya. Chicos ahí atrás que me preguntan que si yo soy youtuber. No sé por qué ellos tenían la curiosidad de que si yo era un youtuber. Bueno, estamos aquí ya, señores, esto es gigante, inmenso. Acá tenemos la segunda planta de lo que es esta iglesia. Tenemos muchos departamentos. Acá está el departamento de niños primarios, pero acá tenemos otro que es la segunda planta de lo que es esta iglesia. Gigante, o sea que aquí caben alrededor de unas 1000 personas. Miren de verdad qué grande es esto acá. En cuanto a asientos, o sea, nosotros podríamos pensar que acá estamos ahora mismo en un cine prácticamente, porque estos asientos que nosotros tenemos aquí son exclusivamente utilizados en cine, o sea, siempre que nosotros vemos son utilizados en cine. Aquí tenemos una gran cantidad de asientos que si podríamos contar, ya ustedes saben. Bueno, muy bien. Lamentablemente, pues se presentan a veces los cortes por la señal de internet, pero vamos a continuar, hermanos. Jesús, acá tenemos también los diezmos y las ofrendas. Está todo bastante organizado en esta tremenda iglesia. La verdad es que estoy muy sorprendido. También, aparte de eso, tenemos una tercera planta, según los niños dicen, pero esa tercera planta que tenemos acá es como otro departamento. Así que vamos a visitar esa tercera planta. Recorrido por los departamentos y las plantas que hay aquí en esta iglesia de Sánchez Quisqueya. Según me dice mi padre, es una de las más grandes de acá. Y qué bien se siente, de verdad, estar en una de las iglesias más grandes adventistas de la República Dominicana. Sea exaltado el Señor, exaltado en el cielo. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre, alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará su creación. Bueno, mi gente, seguimos aquí gozándonos a través del culto matutino adventista. Hoy sábado, de verdad estamos ahora mismo tomando un poquito de agua. Estamos aquí en alguna de las instalaciones fuera. Aquí vemos, señores, la magnitud de este templo. Súper gigante, tres plantas oficialmente. Vemos las ventanas bien chulas. Acá estamos como en un garaje, un pequeño garaje, y la verdad es que está muy organizado, todo está muy lindo, muy decorado, muy bien, de verdad, las paredes muy chulas. Esperemos que ustedes también se gocen viendo todo lo que nosotros podemos ver aquí en este video. Sea exaltado el Señor, exaltado en el cielo y tierra, sea exaltado por siempre, exaltado su nombre, alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará su creación. Se alegra en adorarlo, sea exaltado el Señor con mi vida también. Acá hemos culminado una parte de lo que es esta actividad cristiana en una de las iglesias más grandes de acá de la República Dominicana. Estamos felices de verdad de poder compartir con tantas personas adventistas acá en esta iglesia de Quisqueya. La lluvia
iluminando el cielo con sus nubes. Nada, esta es la iglesia adventista del séptimo día de Quisqueya. Sea exaltado el Señor, exaltado en el cielo. Bueno, mis hermanos, qué contraste, ¿verdad? El contraste entre el verdadero pueblo adventista, historicista, y esos templos de Roma, donde lamentablemente miles están dentro de ese templo y van a encontrar la perdición dentro de ese templo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hablamos de esto? Cuando en Mateo 24 nosotros leemos ahí en el versículo 1, cuando el Señor dice ahí en Mateo 24:1, dice, cuando Jesús salió del templo. Jesús salió del templo. ¿Y por qué salió del templo? Porque dice la palabra de ahí, cuando Jesús salió del templo y se iba, era la última vez, hermanos, la última vez que había entrado a ese templo, porque Jesús abandonó el templo, lo dice el capítulo 23 del Deseado de todas las gentes. Él había dicho antes, ahí en el versículo 38 de Mateo 23, ahí, 2 versículos antes de Mateo 24:1. En Mateo 23:38, el Señor Jesús, después de reprenderlos, había dicho, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Lo que él antes había dicho, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Lo que él había dicho, mi casa, ahora les había dicho, vuestra casa, que la habéis convertido en cueva de ladrones, en habitación de demonios, en albergue, en guarida de toda ave sucia y aborrecible. Vuestra casa os es dejada desierta. Y entonces dice, cuando Jesús salió del templo para no volver más y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Sí? Los edificios del templo. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué les dijo? Respondiendo él, dice Mateo 24:2, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? ¿Veis toda esta magnificencia, toda esta pompa, toda esta gloria? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En el contexto de la escuela sabática, hermanos, cuando las tribus de todos los pueblos se lamenten, verán pues allí, hermanos, que de estos templos no quedará piedra sobre piedra. ¿Y por qué no va a quedar piedra sobre piedra? Porque, hermanos, en estos templos adventistas, que ustedes ven aquí el logo al fondo de la iglesia adventista, se está exaltando la cruz con el manto de María, igual que en los templos católicos. En estos templos adventistas, en todas partes, hermanos, se celebra la Pascua, la Semana Santa. Se celebra, se tiene la cruz ahora con el manto de María. Se alaba como se alaba en el mundo evangélico. Se exalta la cruz, se le canta la cruz, se adora la cruz, como los papistas. No quedará piedra sobre piedra de todos estos templos. En los templos adventistas, hermanos, aquí está el púlpito con el logo adventista. En los templos adventistas ahora se hace intercambio de púlpitos con los sacerdotes católicos. Pastores adventistas van a los templos católicos a predicar. Y sacerdotes y jesuitas católicos vienen a los templos adventistas a predicar. En estos templos adventistas se presentan como directores de escuela sabática
transexuales, homosexuales, coros gays. Aquí vemos a Bachelot con monjas y sacerdotes católicos. Aquí vemos al doctor Ganun Diop reunido en ecumenismo con el Papa y todos los representantes de las iglesias cristianas y paganas. Estos son tus dirigentes. En esos templos adventistas se distribuye los libros del Espíritu de Profecía con el sello del Vaticano, como en el deseado de todas las gentes, con el sello del Vaticano. En los templos adventistas, esta es una evidencia que la hermana Ángela recientemente nos hizo llegar. Miren, templo adventista con la cruz, como si fuera una capilla católica. Noten ustedes esa cruz y esta parte, en esta parte del centro, ¿qué hay? ¿Qué hay aquí? Aquí está esta figura que ustedes ven ahí, que es una cruz con un sol, ¿cierto? Y eso es precisamente en lo que la Iglesia Católica se le llama el Santísimo Sacramento, que es un símbolo pagano de adoración al sol. No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. En estos templos se practican bailes, marchas, dramas, representaciones teatrales. Da náuseas poner a rodar este tipo de imágenes, pero ya ustedes las conocen. Un video donde se presentan bailes dentro de la plataforma donde supuestamente se adora al Señor. No quedará piedra sobre piedra, hermanos. Por eso hoy estamos haciendo el contraste entre estos magníficos templos de Roma, donde se presentan todas estas cosas, y los humildes templos, quizás ni siquiera en terreno propio, porque estos hermanos han tenido que, por una traición de una persona que simuló entrar al adventismo historicista, llevar de vuelta a los corporativos a este lugar para que lo tomen. Y estos humildes hermanos han tenido que trasladarse errantes a otro sitio para empezar de nuevo de una manera humilde y sencilla. Hermanos, la construcción de un humilde lugar para congregar a los fieles de Dios, a la iglesia de Dios, para poder adorar libremente y enseñar la sana doctrina. Hermanos, perdidos dentro del templo, hoy quiero que por favor nos adentremos y revisemos otra vez la historia, la triste historia de ese pueblo que pensó que vamos a ir al conflicto de los siglos. La triste historia para ver a ese pueblo, a ese pueblo que profesaba ser el pueblo de Dios, pero que encontró la perdición, la destrucción, quedándose dentro de ese templo. Hermanos, yo pude haber escogido transcribir quizás el libro en algún PowerPoint, pero me ha parecido más original presentar aquí. Esta es la última parte. Denme un segundito, por favor. Me ha parecido como más interesante quizás presentar, hermanos, presentar aquí esa parte donde, hermanos, dice el conflicto de los siglos claramente algunas palabras que nosotros vamos a leer.
y que deben, hermanos, causar en nosotros una impresión para que las personas que quizás como aquellas personas que encontraron la perdición, hermanos, la perdición dentro del templo. Por eso queremos resaltar otra vez que el título de este tema, de una manera sencilla que hoy vamos a presentar, se llama así: perdidos dentro del templo. ¿Y por qué? ¿Y por qué queremos resaltar esto? Porque, mis amados hermanos, quizás hoy muchos de los que están entre nosotros puedan de verdad recibir quizás la última advertencia para abandonar la apostasía, para abandonar la traición, para abandonar la falsa adoración, para dejar de seguir a un falso Cristo, una falsa doctrina. Nos vamos a adentrar en la lectura. Solamente quiero resaltar lo que dice el escrito está, ¿sí? Lo que dice el escrito está. Vamos a ir al principio del capítulo 1, que se titula El destino del mundo predicho, ¿sí? Vamos a ir, solamente voy a leer lo que está resaltado, hermanos. Les pido un poquito de paciencia, esperamos poder analizar esta lectura. En la palabra de Dios, allá en Lucas 19, 42 al 44, que está resaltado acá, dice en palabras del Señor Jesucristo: oh, pensemos por un momento, hermanos, no solamente en el contexto del año en donde el Señor está diciendo esto, refiriéndose a la destrucción del templo de Jerusalén, sino también llevemos esto a nuestra época, a esos templos actuales corporativos como el que vimos, y a esas personas, a esas miles de personas que están asistiendo a esos templos donde van a encontrar la perdición, donde van a encontrar la muerte, la perdición eterna, porque de esos templos no quedará piedra sobre piedra. El Señor Jesucristo, mirando hacia Jerusalén, contemplando a Jerusalén, dijo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te cercarán con baluarte, y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti. Recuerden que esta es una profecía de doble aplicación, tiene un doble cumplimiento, en el año 70 y ahora en el tiempo del fin, ahora en nuestros días. Y a tus hijos dentro de ti. Los hijos dentro de ti significa que van a ser cercados con baluarte, que de todas partes le pondrán en estrecho, la apretarán, le pondrán cerco y los van a derribar a tierra. Hermanos, quizás hoy, hermanos, sea la oportunidad de poder revisar esta parte, ¿sí? Acá dice, resaltaban a la vista las construcciones espléndidas del templo, cuyos muros de mármol blanco como la nieve estaban entonces iluminados por los últimos rayos del sol poniente, que al hundirse en el ocaso hacía resplandecer el oro de puertas, torres y pináculos. Y así destacábase la gran ciudad, perfección de hermosura, orgullo de la nación judaica.
¿Qué hijo de Israel podía permanecer ante semejante espectáculo sin sentirse conmovido de gozo y admiración? Pero eran muy ajenos a todo esto, los pensamientos que embargaban la mente de Jesús. Dice la palabra de Dios en Lucas 19:41. Como llegó cerca, viendo la ciudad, ¿qué hizo, hermanos? Lloró sobre ella. Lloró sobre ella. Oh, hermanos, si nosotros pudiéramos ver ahora al Señor allá en el lugar santísimo, miraríamos que el Señor Jesús está mirando estos templos y está llorando, está conmovido por ver todo lo que sucede dentro de esos templos, ¿sí? En medio del regocijo que provocara su entrada triunfal, mientras el gentío agitaba palmas y alegres hosanas repercutían en los montes y 1000 veces le proclamaban rey, el Redentor del mundo se sintió abrumado por súbita y misteriosa tristeza. El Hijo de Dios, el prometido de Israel que había vencido a la muerte arrebatándole sus cautivos, lloraba. Hermanos, cuando la palabra de Dios narra que Jesús lloraba, es porque de verdad estaba conmovido de ver a sus hijos perdidos dentro del templo, dentro de una ciudad idólatra. No presa de común abatimiento, sino dominado por intensa e irreprimible agonía. No lloraba por sí mismo, por más que supiera a dónde iba. Él no lloraba por él, ¿sí? Él no lloraba por él, ¿sí? Lloraba por el fatal destino de los millares de Jerusalén, por la ceguedad y por la dureza de corazón de aquellos a quienes él viniera a bendecir y salvar. Por ellos lloraba como llora ahora por estas personas que están dentro del templo perdidas. A ellos les había enviado amonestación tras amonestación, como se las está enviando ahora también. Y dice, a pesar de que los hijos de Israel hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas, como lo dice 2 de Crónicas 36:16, el Señor había seguido manifestándoseles como Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Así se había manifestado durante siglos el Señor, y a pesar de los rechazos, a pesar de las burlas, el Señor seguía manifestándose como el Dios misericordioso. Y por más que le rechazaran una y otra vez, de continuo había seguido instándoles con bondad inalterable. Más grande que la amorosa compasión del Padre por su Hijo, era el solícito cuidado con que Dios velaba por su pueblo, enviándole amonestaciones por mano de mensajeros, madrugando para enviárselas, porque tuvo compasión de ellos. Pero hoy, hermanos, a las amonestaciones le llaman crítica. ¿Qué razón? A las reprensiones le llaman, nos están juzgando, nos estás atacando. Hermanos, y al fin, habiendo fracasado las amonestaciones, las reprensiones y las súplicas, les envió el mejor don del cielo. Más aún, derramó todo el cielo en ese don. Vino el mismo dueño de la viña. Lo rechazaron y lo mataron. El Hijo de Dios fue enviado para exhortar a la ciudad rebelde. Él no vino para criticarlos, ni juzgarlos, ni condenarlos, pero les habló muchas veces duras reprensiones con amor para que ellos se apartaran de la apostasía. ¿Sí? Entonces, hermanos,
el conflicto de los siglos en la página 22 dice que el Señor hizo tantas cosas por ese pueblo que en Isaías 5 del 1 al 4 se cumplió en ellos esta frase: ¿qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella o en ella? La cercó, la limpió, la plantó, la regó, la podó, la cuidó. ¿Qué más se pudiera hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? A pesar de estos cuidados y por más que habiendo esperado que llevase uvas valiosas, las había dado las uvas silvestres, el Señor compasivo, movido por su anhelo de obtener fruto, vino en presencia. Él mismo vino a su viña para librarla. Noten esto como dice: el Señor compasivo, movido por su anhelo de obtener fruto, vino en persona a su viña para librarla, si fuera posible, de la destrucción. Ay, hermanos, la historia nos dice que no fue posible librarla de la destrucción a su viña. Solamente fueron librados aquellos que conocieron las señales y hicieron caso de las señales y obedecieron el mandato de salir de esa viña, de salir de ese templo, de salir de ese pueblo que estaba en apostasía. Fue imposible librarla de la destrucción. El Señor había hecho todo lo posible por librarla. El Señor ahora está haciendo todo lo posible por librarte, apreciado hermano o amigo, que todavía estás asistiendo a esos templos corporativos, a esos templos católicos, a esos templos evangélicos. Está todavía haciendo lo posible por librarte de la destrucción. Vez tras vez te ha enviado voces de advertencia, voces de amonestación. Fue incansable en sus esfuerzos para salvar aquella viña que él mismo había plantado. Cuando él empezó su ministerio, dice el conflicto de los siglos, durante 3 años el Señor de la luz y de la gloria estuvo yendo y viniendo entre su pueblo. Hermanos, ¿hace cuántas veces los mensajeros de Dios de este tiempo del fin, que estamos viviendo justamente antes, a las puertas del cierre de la gracia, estamos yendo y viniendo con mensajes por aquí y por allá, a tiempo, fuera de tiempo, en toda nación, tribu, lengua y pueblo? Estamos, hermanos, como el Señor Jesús está haciendo, como el Señor Jesús se pasea en medio de su iglesia, hermanos, para alumbrarla, para advertirle, para suplicarle: por favor, abandona ese templo, abandona esa apostasía, abandona ese falso Cristo, abandona esa falsa adoración. Vas a encontrar destrucción si te quedas dentro de ese templo. El mismo Señor Jesucristo vino en persona, estuvo yendo y viniendo entre su pueblo, anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos del diablo. Hermanos, la lectura sigue diciendo, recuerden que solamente estoy leyendo lo resaltado. Dice: a pesar de recibir por recompensa el mal por el bien y el odio a cambio de su amor, prosiguió con firmeza su misión de paz y misericordia. Jamás fue rechazado ninguno de los que se acercaron a él en busca de su gracia. Y noten lo que dice: errante y sin hogar, sufriendo cada día oprobio y penurias, solo vivió para ayudar a los pobres, aliviar a los agobiados y, hermanos, persuadirlos a todos a que aceptasen el don de su vida. Pero, hermanos, los efluvios de la misericordia divina eran rechazados por aquellos corazones endurecidos y reacios. A pesar del rechazo, dice, pero volvían sobre ellos con más vigor. Hermanos, a veces las personas nos dicen: ya no predique más de la apostasía de la corporación, ya no amoneste más, ya hablemos del amor de Cristo. No, hermanos. Allá en Egipto quedaron los hermanos de Moisés
Y la Biblia narra que un día Moisés fue donde su suegro y le dijo, voy a volver a Egipto para ver cómo están mis hermanos. Nosotros, como los Moisés modernos, volvemos a Egipto para ver cómo están nuestros hermanos que quedaron allá engañados en la corporación. Queremos ser los instrumentos del Señor que van a ayudar a liberar al pueblo que está cautivo en Egipto. Y como Moisés, debemos decir, voy a volver a Egipto para ver cómo están mis hermanos, para ayudarlos a salir de ese engaño. No vamos a volver para adorar allá, ni sentarnos los sermones, a escuchar los sermones jesuitas, ni apoyar la apostasía. Si hemos de volver es por nuestros hermanos, ayudarlos a salir de ese engaño. Volvían sobre ellos. Ah, no, hermano, yo no vuelvo por allá, no. Amén si no vuelve, pero quizás, hermana, se encuentre con algún hermano extraviado. No vamos a volver, no vayan a malinterpretar, hermanos, que el hermano Carlos los está llevando de vuelta a la corporación. No, hermanos. Nosotros debemos volver a encontrarnos con esos hermanos. Si algún día alguien nos llama y nos dice, venga y nos predica el mensaje de la amonestación final, hermanos, hemos de predicarles y advertirles de la destrucción inminente y hemos de decirles e instarles a abandonar ese templo apóstata donde se enseñan doctrinas de demonios. ¿Sí? Impulsados por la augusta compasión y por la fuerza del amor que sobrepuja todo entendimiento. Israel, empero, se alejó de él, apartándose así de su mejor amigo y de su único auxiliador. Su amor fue despreciado, rechazado sus dulces consejos y ridiculizado sus cariñosas amonestaciones. Hay algunos hermanos que han pensado en sus hermanos que quedaron allá y los están yendo a visitar a sus hogares. Están haciendo esfuerzos a tiempo y fuera de tiempo por traerlos. A pesar del rechazo y de las amonestaciones, a pesar de ellos, hermanos, nosotros debemos hacer nuestra parte y dejarle los resultados a Dios. ¿Saben por qué? Porque más acá abajo dice, hermanos, la pérdida de una sola alma se considera como una calamidad infinitamente más grande que la de todas las ganancias y todos los tesoros de un mundo. La pérdida de una sola alma. Pero mientras Jesús fijaba su mirada en Jerusalén, veía la ruina de toda una ciudad. Por eso lloraba, hermanos. Por eso lloraba. Mientras Jesús fijaba su mirada en Jerusalén y en el templo, veía la ruina de toda una ciudad, de todo un pueblo, de aquella ciudad y de aquel pueblo que habían sido elegidos de Dios, su especial tesoro. Hermanos, la iglesia adventista, el pueblo adventista, fue elegido por Dios para ser el remanente fiel del tiempo del fin. Pero entró en apostasía, sus dirigentes se corrompieron la doctrina y multitudes, casi más de 30 millones de adventistas, están perdidos dentro del templo adventista. Gloria a Dios por los que hemos salido. Gloria a Dios por aquellos que están saliendo. Y gloria a Dios por aquellos que van a salir de allá. Pero hermanos, el Señor Jesús, así como lloró sobre Jerusalén, está llorando porque está mirando la ruina de todo un pueblo, de ese pueblo profeso adventista que se ha unido con Roma, que ha rechazado los pilares fundamentales de la fe genuina, que ha metido doctrinas jesuitas, adoración evangélica, que celebra la Eucaristía, la Pascua. Hermanos, el profeta Jeremías deseaba que sus ojos se volvieran manantiales de lágrimas para llorar día y noche por los muertos de la hija de su pueblo y por el rebaño del Señor que fue llevado cautivo, como dice Jeremías 9 y 13.
Jeremías decía, oh, si mis ojos fueran un manantial para llorar día y noche por mi pueblo descarriado. Hermanos, hoy nosotros debemos gemir y clamar y llorar por ese pueblo que está en tinieblas, que está descarriado, que está en apostasía. ¿Cuál no sería entonces la angustia de aquel cuya mirada profética abarcaba no unos pocos años, sino muchos siglos? El Señor Jesús, en su mirada profética, hermanos, miró a todos los perdidos de todas las épocas y por eso lloraba. Quizás miró a tus hijos, hermanos, que todavía están perdidos, que están en el mundo. Quizás miró a tu familia, a tus hijos que están allá en la iglesia católica o que están todavía perdidos dentro de un templo adventista. Y por eso lloraba el Señor Jesús. Veía al ángel exterminador blandir su espada sobre la ciudad que por tanto tiempo fuera morada de Jehová. Ese pueblo que fue levantado en 1844 como el pueblo remanente y se corrompió, entró en apostasía. Y por eso el diablo ya no hace la guerra contra la mujer, sino contra el remanente de ese remanente, lo que queda fiel. El Señor miraba al ángel destructor mover su espada por todos lados en medio de ese pueblo que una vez fue la morada de Jehová. Hermanos, qué advertencia tan solemne. ¿Cuánto tenemos que aprender, hermanos, de esto? Sigo leyendo, hermanos. Dice, y con los ojos nublados por lágrimas, vio en horroroso anticipo los muros de la ciudad circundados por tropas extranjeras. Oyó el estrépito de las legiones que marchaban en son de guerra y los tristes lamentos de las madres y de los niños que lloraban por pan en la ciudad sitiada. Vio el templo santo y hermoso, los palacios y las torres devorados por las llamas, dejando en su lugar tan solo un montón de humeantes ruinas. Apreciados, de estos templos magníficos que se jactan los dirigentes de la corporación, solamente van a quedar un montón de humeantes ruinas. Y el Señor miró la destrucción, hermanos. Este cielo y esta tierra que vemos ahora están guardados para la destrucción, para ser quemados por fuego. Y por eso el Señor exclamó allá en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, lo mismo que puede exclamar hoy de la corporación adventista. Jerusalén, Jerusalén, corporación adventista, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti, llamándolos disidentes, separatistas, llamándolos hijos del diablo, llamándolos de todo, dándoles los adjetivos peores, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces el Señor ha llamado a salir de Babilonia, a salir de la apostasía y las personas no quieren? Han sido engañadas por sus pastores, por los ancianos, pensando que ese templo es la iglesia, pensando que esa es la iglesia que no va a caer, que es la niña de sus ojos, pensando que por débil e imperfecta que sea es el objeto de máxima misericordia, teniendo un concepto equivocado de lo que es iglesia y poniéndole el concepto de iglesia al templo que va a ser destruido. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Y no quieren porque están pensando encontrar salvación dentro del templo. Hermanos, dice, sigo aquí leyendo. Yo detuve al ángel de justicia y te llamé al arrepentimiento, pero en vano, en vano. Anoche mencionábamos, hermanos, por estos días, la adoración en vano de Mateo 15:9. En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En vano.
En vano alzan sus brazos, en vano profetizan, en vano echan fuera demonios. Nunca los conocí, les va a decir el Señor, porque estaban creyendo en doctrinas de demonios, porque estaban siguiendo un falso Cristo. En vano. ¿Cuántas veces te llamé y fue en vano? Como fue en vano el tiempo de gracia de 490 años, 70 semanas sobre el pueblo judío. Apreciado hermano, ¿hace cuánto el Señor no viene extendiendo la vida para ti, extendiéndote el tiempo de gracia para que por favor alces tus ojos al cielo? Y como aquel hijo pródigo, reconozcas que has pecado contra tu padre, que has pecado contra el cielo, creyendo en doctrinas de demonios, apoyando esas doctrinas de la corporación, creyendo en un falso Cristo, creyendo en los seres humanos. Es hora de que levantes tus ojos al cielo y digas, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero tienes que saber también que el Padre te ha esperado desde el día en que te fuiste. Todos los días, en la mañana, al mediodía, en la tarde, hasta en su último momento antes de irse a dormir, Él te ha esperado. Hermano, el Señor le dijo, yo detuve al ángel de justicia y te llamé al arrepentimiento, pero fue en vano. Yo espero, apreciado hermano, que el tiempo de gracia que el Señor te ha dado hasta ahora no sea en vano. Que no sea en vano, hermanos. No rechazaste tan solo a los siervos ni despreciaste tan solo a los enviados y profetas, sino al Santo de Israel, tu Redentor. Si eres destruida, tú sola tienes la culpa. No queréis venir a mí para que tengáis vida, dijo el Señor en Juan 5:40. Hermanos, Cristo vio en Jerusalén el símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión que corría presuroso a recibir el pago de la justicia de Dios. Los lamentos de una raza caída oprimían el alma del Señor y le hicieron prorrumpir en esas expresiones de dolor que lloró, hermanos. Pudo expresar esas palabras. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Vio además las profundas huellas del pecado marcadas por la miseria humana con lágrimas y sangre. Su tierno corazón se conmovió de compasión infinita por las víctimas de los padecimientos y aflicciones de la tierra. Anheló salvarlos a todos. Anheló el Señor Jesucristo salvarlos a todos. Pero ¿saben? Hay algo terrible aquí, hermanos. La lectura sigue diciendo, Él quería salvarlos a todos, anheló salvarlos a todos, pero ni aun su mano, escuchen esto, hermanos, pero ni aun su mano podía desviar, hermanos, la corriente del dolor humano que del pecado dimana. Pocos buscarían la única fuente de salud, de salvación. Él estaba dispuesto a derramar su misma alma hasta la muerte y poner así la salvación al alcance de todos, pero muy pocos iban a acudir a Él para tener vida eterna. Por eso, hermanos, los 144,000 son literales, muy pocos. Ahora, hermanos, que el Señor te está llamando, debes saber que son muy pocos los que aceptarán el último llamado de advertencia. Mirad al Rey del cielo, dice la profeta, derramando copioso llanto. Ved al Hijo de Dios infinito turbado en espíritu y doblegado bajo el peso del dolor. Los cielos se llenaron de asombro al contemplar semejante escena que pone tan de manifiesto la culpabilidad enorme del pecado y que nos enseña lo que le cuesta aún al poder infinito salvar al pecador de las consecuencias que le acarrea la transgresión de la ley de Dios. Dirigiendo Jesús sus miradas hasta la última generación. Escucha esto, hermano. Dirigiendo Jesús sus miradas hasta la última generación, a nosotros, hermanos.
vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. Por esto esta profecía tiene doble cumplimiento. Él vio, hermanos, aquellos que todavía están asistiendo a los templos católicos, evangélicos y adventistas. Los vio allí, hermanos, unidos, enatados para la destrucción, envueltos en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Te hemos presentado, hermano, las evidencias de lo que sucedió ahora en la COP27 en Egipto, cómo se rechazó la ley de Dios, se la quebró y se la anuló y se escribieron los nuevos 10 mandamientos del cambio climático que están siendo apoyados por las denominaciones caídas, entre ellas la Corporación Adventista. Terrible ceguedad, extraña infatuación. Millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarán a escuchar las palabras de verdad en el día de su visitación. Da tristeza, ¿verdad? Ahora noten esto. 2 días antes de la Pascua, y aquí da la fecha, hermanos, el día en que el Señor abandonó el templo y nunca más volvió a ese templo, y que dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 24:1, cuando Jesús salió del templo y se iba, porque vuestra casa os es dejada desierta, dice, 2 días antes de la Pascua, cuando Cristo se había despedido ya del templo por última vez, después de haber denunciado públicamente la hipocresía de los príncipes de Israel, de Mateo 23, volvió al monte de los olivos acompañado de sus discípulos y se sentó entre ellos en una ladera cubierta de blando césped, dominando con la vista la ciudad. Una vez más miró, una vez más contempló sus muros, torres y palacios. ¿Y qué hizo? Una vez más miró el templo en su deslumbrante esplendor. Ese templo que acabamos de ver en ese video, el Señor lo está contemplando por última vez. Una vez más miró el templo que en su deslumbrante esplendor parecía una diadema de hermosura que coronara el sagrado monte. El Señor lo miró por última vez ese día. ¿Sí? ¿Y qué pasó, hermanos? Hermanos, la historia del conflicto de los siglos nos comienza a narrar la destrucción del primer templo, cómo Salomón fue llamado, ¿cierto?, a construir, a terminar la obra del segundo templo, y que de ese segundo templo iba a tener mayor gloria porque iba a estar presente la presencia del Señor, ¿cierto? Que después de la destrucción de del templo de Jerusalén por Nabucodonosor, el templo fue reconstruido 5 siglos antes. Nos cuenta esa historia. Pero el Señor acá en Mateo 23, 38, Él había dicho así, vuestra casa os es dejada desierta. De ese templo, hermanos, que iba a ser destruido 40 años después. Los discípulos se habían llenado de asombro y hasta de temor al oír las predicciones de Cristo respecto de la destrucción del templo, y deseaban entender de un modo más completo el significado de sus palabras. Durante más de 40 años habían prodigado riquezas, trabajo y arte arquitectónico para enaltecer los esplendores y la grandeza de aquel templo. Hermanos, el mismo Herodes, pagano, romano pagano, Herodes el Grande y hasta el mismo emperador del mundo contribuyeron con los tesoros de los judíos y con las riquezas romanas a engrandecer la magnificencia del hermoso edificio. ¿Qué ves aquí tú, hermano? ¿Qué ves aquí en estas palabras?
La iglesia pagana y el Estado uniéndose a la iglesia, el paganismo unido a la religión, a la iglesia, uniéndose para construir estos magníficos templos, dándoles beneficios a la iglesia apóstata para construir estos grandes edificios y monumentos donde se prediquen sus doctrinas católicas y evangélicas, donde se haga ecumenismo, bailes, teatros, y se lleve a todo el mundo de vuelta a Roma. Aquí sucedió, hermanos. El mismo Herodes el Grande y hasta el mismo emperador del mundo contribuyeron con los tesoros de los judíos. Por eso la corporación se llama corporación, porque está unida al Estado y recibe los beneficios, hermanos, del Estado, y no le cobran impuesto predial y los exoneran de muchos impuestos y les dan prebendas y regalías y ayudas. Vendieron la verdad, hermanos, por un plato de lentejas, la cambiaron. Renunciaron al adventismo genuino, renunciaron a la predicación del mensaje del tercer ángel, de denunciar los pecados de Babilonia, de desenmascarar al papado, los progresos secretos y rápidos del papado. Renunciaron a todo eso y cambiaron la verdad por un plato de lentejas, por una corporación, por una empresa unida y aliada al Estado que hace ecumenismo y que está llevando de vuelta a Roma a esos miles y miles que asisten a esos templos. Hermanos, el mismo Herodes, hermanos, contribuyó, y el mismo emperador contribuyeron con los tesoros de los judíos y con las riquezas romanas a engrandecer la magnificencia del hermoso edificio. La lectura continúa, hermanos, pero estoy leyendo lo más relevante. Los discípulos llamaron la atención ahí en Mateo 24 y Marcos 13. Mira qué piedras y qué edificios. Este señor que ustedes miraron ahí filmando, oh, mira, 3 pisos, mira esto, mira lo otro, mira esto, parece todo tecnificado, hermanos. Pero ¿qué se hace dentro de esos templos? La gloria de Dios se ha ido, hermanos. El Señor ya no está allí, pero dentro de esos templos todavía hay personas que aman al Señor, personas sinceras que lo buscan, pero que están engañadas. A esas personas nos estamos dirigiendo en esta mañana para decirles, hermanos, que todavía hay oportunidad de salir, de escapar. Quizás esta mañana el Señor te está tomando del brazo, apreciado hermano o hermana, te está sacando de Sodoma, te está diciendo, escapa por tu vida. Mira qué piedras y qué edificios, le dijeron al Señor. Los mismos discípulos, mira qué piedras, mira qué edificios. Pero Jesús contestó con estas solemnes y sorprendentes palabras. Mateo 24:2. De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Aquellos que se están jactando de sus templos, de sus universidades, de sus hospitales, de sus corporaciones, de sus asociaciones religiosas, tienen que saber que de eso no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ahora, los discípulos creyeron que la destrucción de Jerusalén coincidiría con los sucesos de la vida personal de Cristo. Ellos entendieron eso. Pero, hermanos, el Señor, a pesar de todas esas amonestaciones, aplazó por un poco de tiempo, hermanos. Aplazó por un poco de tiempo la destrucción de Jerusalén. Así como ahora el Señor está aplazando por un poco de tiempo, ha venido aplazando por un poco de tiempo la destrucción, extendiendo el tiempo de gracia, pero dando solemnes advertencias. ¿Qué dijo el Señor, hermanos? ¿Qué había dicho el Señor? El Señor había dicho allí, hermanos, por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, la abominación asoladora, que fue dicha por Daniel profeta,
que estaría en el lugar santo. Y eso lo estudiamos ya. El que le entienda cómo el rey del norte, el sistema papal, iba a venir a la tierra gloriosa, al pueblo de Dios, a implantar sus tiendas. Cómo la bandera del Vaticano se ha instaurado en los congresos de la Asociación General 2015 y ahorita recientemente se ha instaurado y se ha ondeado la bandera, ha clavado sus estandartes en medio del pueblo de Dios. Cómo los jesuitas han entrado, han ingresado, se han vestido de pastores y han enseñado las doctrinas jesuitas. Cómo los pastores han ido a estudiar a sus universidades y han traído la doctrina de ellos. Tan pronto cuando vieres la abominación del asolamiento, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Era una advertencia solemne cuando ustedes vean estas cosas. Huyan a los montes, hermano, tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros. Los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar, tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén. El aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Apreciado hermano, ya tú has visto los estandartes idólatras de Roma clavados dentro del profeso pueblo de Dios de la corporación adventista. Ya los has visto, los hemos mostrado. Es hora de escapar por tu vida. Estás esperando que el mismo Señor venga y te tome del brazo. Estás menospreciando la voz de tu hija, de tu hijo, de tu hermano, de tu vecino, que te llaman a salir a escapar de la destrucción. Todos debían marcharse sin tardar, si no querían verse envueltos en la ruina general. Hermanos, ellos nunca pensaron que eso iba a suceder. Era impensable, porque esa ciudad no solamente había sido embellecida, sino también fortalecida. Los tremendos muros, eso era inexpugnable, invencible. Pero el Señor había dicho en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor había dicho por el profeta Miqueas, oíd ahora esto, cabezas de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel. Oigan esto, dirigentes de la corporación adventista, pastores, ancianos, ministros, directores de escuela sabática, directores de diáconos, directores de obra misionera, directores de jóvenes. Oigan esto. Vosotros que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Oigan esto, había dicho el Señor. Sus cabezas juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero y apóyanse en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Hermano, el mismo Ted Wilson ha salido a decir que no hay ni siquiera proyecto de ley dominical. Que quizás sus eruditos también han salido a decir que quizás la ley dominical nunca va a venir. O que quizás la ley dominical, la marca de la bestia, va a ser cualquier día que no sea sábado, o que va a ser todos los días, o que no va a venir, o que va a venir en un tiempo muy, muy lejano. Lo mismo está pasando, lo mismo que pasó en Miqueas 3, del 9 al 11, está pasando ahora. Estas palabras dan una idea cabal de cuán corruptos eran los moradores de Jerusalén y de cuán justos se consideraban. Somos la iglesia de Dios, somos la niña de los ojos. Esta es la verdadera iglesia, dice la corporación. Quédate ahí, no te salgas de ahí. Pastores, todo el mundo dice lo mismo. Se consideran a sí mismos justos, a la vez que se decían escrupulosos observadores de la ley de Dios.
quebrantaban todos sus preceptos. La pureza de Cristo y su santidad hacían resaltar la iniquidad de ellos. Por eso le aborrecían y le señalaban como el causante de todas las desgracias que les habían sobrevenido como consecuencia de su maldad. Hermanos, a pesar de esas advertencias, ¿qué hizo el Señor? Dios aplazó sus juicios sobre la ciudad y la nación hasta cosa de 40 años después que Cristo hubo anunciado el castigo de Jerusalén. 40 años de gracia más para los que quisieran a nivel individual salir de esa apostasía. Porque la gracia como pueblo estaba escrito que terminaba en el año 34. Pero aún, hermanos, después del año 34, a pesar de que la gracia se había terminado para el pueblo judío como nación, la gracia estaba abierta para todo aquel que a manera individual quisiera, y así lo hicieron, porque la palabra de Dios dice que aún algunos sacerdotes obedecían la palabra. Salieron judíos de ese sistema apóstata, como salió Jesús, como salió Nicodemo, como salió José de Arimatea, como salió Saulo, como salieron algunos entre los discípulos, y muchos salieron. Dios aplazó sus juicios sobre la ciudad y la nación hasta cosa de 40 años después que Cristo ha anunciado el castigo de Jerusalén. Yo te pregunto, hermano, ¿acaso el Señor no ha venido dilatando y aplazando los juicios que van a venir sobre el profeso pueblo de Dios y sobre este mundo por amor a ti, por amor a tu familia, por amor a los que amas? Admirable fue la paciencia que tuvo Dios con los que rechazaran su evangelio y asesinaran a su hijo. Tuvo Dios mucha paciencia, ¿sí? Hay una parábola que se llama la parábola de la higuera estéril, y en esa parábola, cuando vieron que no daba fruto, el Señor, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el Señor, hermanos? ¿Sí? ¿Qué dijo el Señor? Dejadla. Todavía, sigan así. Todavía no la cortes. Abónala un poco. Espera un año. ¿Sí? Espera un año. No la abones, quizás de fruto. La orden, córtala, porque ¿por qué ocupará aún la tierra? Pero la divina misericordia la preservó por algún tiempo. Mi hermano querido, la divina misericordia no ha querido que tú mueras hasta ahora o que seas destruido, porque el Señor ha extendido para ti y para mí el tiempo de gracia todavía. Pero Él ha extendido el tiempo de gracia para que demos fruto. Si no damos fruto, hermanos, la destrucción será inevitable. Entonces, hermanos, además de que Él advirtió y extendió la gracia, envió a sus discípulos a que predicaran primeramente a la casa perdida de Israel, por medio de la predicación de los apóstoles y de sus compañeros. Dios iba a hacer brillar la luz sobre ellos para que pudiesen ver cómo se habían cumplido las profecías. No únicamente las que se referían al nacimiento y vida del Salvador, sino también las que anunciaban su muerte y su gloriosa resurrección. Los hijos no fueron condenados por los pecados de sus padres, pero cuando, conociendo ya plenamente la luz que fuera dada a sus padres, rechazaron la luz adicional que a ellos mismos les fuera concedida, entonces se hicieron cómplices de las culpas de los padres y colmaron la medida de su iniquidad. Hermano, estos dirigentes apóstatas de la Corporación Adventista desde 1957, que metieron la doctrina católica y evangélica, son culpables. Pero ahora nosotros, tú y yo hemos conocido, hermanos, la apostasía de ellos, y ahora si conociendo la apostasía de ellos y sus doctrinas falsas, continuamos apoyando y asistiendo a sus templos, hermanos, entonces hemos estado rechazando la luz adicional que a ellos mismos les fue concedida. Son cómplices de las culpas de sus dirigentes anteriores y están colmando la medida de su iniquidad.
Entonces, hermanos, cuando rechazaron el mensaje de los discípulos y de Jesús, rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. Dios les retiró entonces su protección y dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles. Y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma se había elegido. Por eso, hermanos, por eso es que estamos poniéndole a este tema, perdidos dentro del templo, encontrando la destrucción dentro del templo. ¿Sabes por qué? Porque cuando termine la gracia, Satanás será suelto, hermanos, a su merced, seguirá engañando, será demasiado tarde. Ahora, hermanos, ahora es el día de salvación, ¿sí? Ahora es cuando no debemos rechazar el último ofrecimiento de misericordia. Que Dios nos ayude para que no sea rechazada todavía, hermanos. Dentro de muy poco, Dios va a retirar de este pueblo su protección y va a dar rienda suelta a Satanás y a sus ángeles y a la nación va a caer bajo el dominio del caudillo que ella misma había elegido. Hermanos, hoy en día la gente está gritando de nuevo, crucifícale, crucifícale. No tenemos más rey sino al César. Han reconocido la supremacía papal. Han reconocido al Papa, a la ONU como sus reyes. Han desplazado a Cristo, han rechazado al verdadero Cristo y han aceptado a otro Cristo católico y evangélico. Los hombres ya no razonaban, completamente dominados por sus impulsos y su ira ciega. En su crueldad se volvieron satánicos. Si tú vieras lo que se hace dentro de esos templos, hermano, te vas a dar cuenta que en la crueldad se han vuelto satánicos. Todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, había dicho el Señor. Los judíos palparon la verdad de aquellas palabras de advertencia del Señor. Con la medida que medís, se os medirá. Noten esto, hermanos. Dice que aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas de la precursores del desastre y de la condenación. El Señor, además de la advertencia, envió señales. Envió señales. Dice, hermanos, que a la medianoche, en ese templo, dice, a la medianoche una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, hermanos, cuando se ocultaba el sol, en las nubes, dice, se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. El Señor les estaba dando las últimas advertencias, dibujaba con las nubes caballos y guerras, hombres de batalla, para que todo el mundo vea. ¿Qué más sucedía? Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban, salgamos de aquí, salgamos de aquí. Mi apreciado hermano, por favor, entiende bien este mensaje. Quizás estés escuchando en este sermón, en este tema, una voz que te dice desde el cielo, salgamos de aquí, sal de aquí, escapa por tu vida. ¿Hace cuánto el Señor te viene hablando y estás escuchando esa voz? Salgamos de aquí, salgamos de aquí. La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de piedras de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa, dice el historiador Milman. Señales de advertencias para que la gente salga de allí. Durante 7 años, dice, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén, anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. Hermanos, ¿hace cuántos años venimos anunciando, advirtiendo a estos hermanos que se quedaron dentro de la corporación, a los católicos, a los evangélicos? ¿Hace cuánto venimos advirtiendo a estos falsos hacen propio?
sobre las calamidades que van a caer, hermanos, a los que van a recibir la marca de la bestia, las plagas. De día y de noche entonaban la frenética endecha, una endecha que se pronunciaba: ¡ay de Jerusalén! ¡Ay de sus moradores! Y sus tristes presagios no dejaron de oírse, sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. Pero hermanos, aquí hay un mensaje alentador. Dice: ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. ¿Y por qué no pereció ni un solo cristiano? Porque estaban atentos a las señales y porque obedecieron la voz de salir, de escapar por su vida. Si tú no quieres perecer, apreciado hermano, tienes que contarte entre los que escuchan la voz de advertencia y salir de esa corporación. No alimentarte más con ese folleto de escuela sabática jesuita, ni leer los sermones, ni escuchar los sermones de esos pastores jesuitas. Estudia la Biblia y el Espíritu de profecía por ti mismo. Reúnete con los hermanos a los cuales tú has probado los espíritus y sabes que son de Dios. El Señor Jesús había repetidas veces, Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas, que decían: cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella estén, váyanse, váyanse, escapa por tu vida, salgamos de aquí. Hermanos, en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir, conforme a las indicaciones dadas por el maestro. Hermanos, los que estuvieron atentos a las señales salieron, ¿sí? Salieron, escaparon, hasta que vino el sitio de Jerusalén. El primer sitio, a los 3 años y medio, el segundo sitio, y pronto los vecinos de Jerusalén empezaron a sucumbir a los errores del hambre. Sí, a los errores del hambre. Yo dije a los errores, discúlpeme, a los horrores del hambre. Sucumbieron a los errores del hambre. Y ustedes conocen la historia, hermanos, lo que pasó. La madre cocinaba, su hijo se lo comía, roían el cuero de sus correas, su calzado. Hermanos, millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. La mujer tierna y delicada en medio de ti, que nunca probó a sentar en tierra planta de su pie, de pura delicadeza y ternura, su ojo será avariento para con el marido de su seno y para con su hijo y su hija. Así dice respecto de su niño recién nacido, como respecto de sus demás hijos que hubiere parido, porque ella sola los comerá ocultamente en la falta de todo, en la premura y en la estrechez con que te han estrechado, ¿cierto? Con que te estrecharán tus enemigos dentro de tus ciudades. Hermanos, la historia dice que centenares de ellos eran así ejecutados cada día, y el horrendo proceder continuó hasta que a lo largo del valle de Josafat y en el Calvario se erigieron tantas cruces que apenas dejaban espacio para pasar entre ellas. Así fue castigada aquella temeraria imprecación que lanzara el pueblo en el tribunal de Pilato al exclamar: recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos, de esta manera llegó la destrucción. Tito se dispuso a tomar el templo por asalto. Hermanos, estos judíos corrieron al templo, se refugiaron al templo y creyeron que allí estaba la gloria de Dios y creyeron que allí iba a haber salvación. Pero ya la gloria de Dios se había ido. Ya la presencia del Señor no estaba. Ya la casa había sido dejada desierta. Así como en antaño, hoy muchas personas están pensando que quedándose dentro de la apostasía de ese templo que rechazó al verdadero Cristo, que allí van a encontrar salvación.
van a encontrar la destrucción. Dice, furiosos los soldados arrojaban teas encendidas. En las cámaras contiguas al templo y con sus espadas degollaron a gran número de los que habían buscado refugio allí. Hermanos, los dentro del templo. Dice, la sangre corría como agua por las gradas del templo. Miles y miles de judíos perecieron. Por sobre el ruido de la batalla se oían voces que gritaban, Icabod, Icabod. La gloria se alejó, mi apreciado hermano. Hace mucho tiempo la gloria se alejó de la corporación adventista. Por todas las abominaciones que se hacen dentro de ella. Por favor, escapa por tu vida, sal de allí. No sea que vayas a encontrar que tu sangre corra. No sea que el tiempo de gracia te encuentre metido dentro de un templo apóstata, creyendo, apoyando y practicando doctrinas de demonios. Y un día tu sangre tenga que correr dentro de esas gradas, de ese templo en apostasía. En los montes repercutían los gritos de espanto y los ayes de la gente que se hallaba en las alturas. A lo largo de los muros se oían gritos y gemidos, y aún los que morían de hambre hacían un supremo esfuerzo para lanzar un lamento de angustia y desesperación. Dentro de los muros, la carnicería era aún más horrorosa que el cuadro que se contemplaba desde afuera. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, soldados y sacerdotes, los que peleaban y los que pedían misericordia, todos eran degollados en desordenada matanza. Superó el número de los asesinados al de los asesinos. Eran más, hermanos, los que estaban muertos que los que estaban matando. Para seguir matando, dentro del templo, los legionarios tenían que pisar sobre montones de cadáveres. Esa fue la triste realidad. Esa fue la triste realidad, hermanos, de aquellos que buscaron refugio en el templo y será la triste realidad de aquellos que están buscando salvación dentro del templo, aquellos que están perdidos dentro del templo. Destruido el templo, no tardó la ciudad entera en caer en poder de los romanos. Los caudillos judíos abandonaron las torres que consideraban inexpugnables y Tito las encontró vacías. Hermanos, dice miren lo que pasó. Dice que Tito las contempló asombrado, esas torres inexpugnables, esos muros, todo. Y dice que él declaró que Dios mismo las había entregado en sus manos, pues ninguna máquina de guerra, por poderosa que fuera, hubiera logrado hacerle daño, hubiera logrado hacerle dueño de tan formidables baluartes. La ciudad y el templo fueron arrasados hasta sus cimientos. El solar sobre el cual se erigiera el santuario fue arado como campo. En el sitio y en la mortandad que le siguió perecieron más de 1 millón de judíos, y los que sobrevivieron fueron llevados cautivos, vendidos como esclavos, conducidos a Roma para enaltecer el triunfo del conquistador, arrojados a las fieras del circo o desterrados y esparcidos por toda la tierra. ¿Sabes qué me llama la atención de aquí, hermanos? Que Tito dijo, solamente Dios me pudo haber entregado a este pueblo y a esta ciudad. Hermano, cuando el Espíritu Santo abandona el templo, cuando el Espíritu Santo se retire, cuando se cierre el tiempo de gracia, quedarán a merced del enemigo. Dios habrá entregado a sus
impíos, a los hijos infieles, a los que los rechazaron, en manos de los enemigos, para que sean destruidos. ¿Sí? En la dispersión, no hacían sino cosechar lo que habían sembrado con sus propias manos. Dice el profeta, es tu destrucción, oh Israel. Es tu destrucción, corporación adventista del séptimo día, que estés contra mí, porque has caído por tu iniquidad. Oseas 13:9, 14:1. ¿Sí? Mis amados hermanos, la sierva del Señor dice que es por unos pocos fieles que el Señor retiene su misericordia. Pero cuando el hombre traspasa los límites de la paciencia divina, ya no cuenta con aquella protección que le librara del mal. Ahora sí viene la aplicación final en ese par de minutos. La destrucción de Jerusalén es una advertencia terrible y solemne para todos aquellos que menosprecian los dones de la gracia divina y que resisten las instancias de la misericordia divina. Hermanos, si el Señor Jesús se quebrantó mirando a la ciudad y al templo y viendo la destrucción, Él se quebrantó, lloró sobre Jerusalén. Y por eso muchos de nosotros gemimos, clamamos y lloramos al ver la suerte que muchos de ustedes, muchos de nuestros hijos, de nuestros padres, de la familia, muchos de nuestros hermanos, muchos van a pasar la destrucción. Por eso nos quebrantamos, hermanos. Es una advertencia terrible para nosotros la destrucción de Jerusalén. Es una advertencia solemne para todos aquellos que menosprecian los dones de la gracia divina y que resisten a las instancias de la misericordia divina. Nunca se dio un testimonio más decisivo de cuánto aborrece Dios el pecado y de cuán inevitable es el castigo que sobre sí atraen los culpables. No es que esa corporación, esa empresa sea la niña de los ojos. No es que nunca va a caer. Va a caer porque el Señor ha dicho, es más, ya cayó, ha caído Babilonia. La corporación adventista es una iglesia caída más, unida al Estado, unida a Roma, con doctrinas evangélicas y católicas, con prácticas espiritistas, nueva era. Es una iglesia caída más, es una hermana de la caída Babilonia. Así lo dice la profeta de Dios. Hermanos, cuán inevitable es el castigo que sobre sí atraen los culpables. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Allí lo dice, hermanos, va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero, todo esto que les acabamos de narrar y que está escrito aquí en el capítulo 1, la terrible desolación de ese primer cumplimiento no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Hermanos, esto que acabamos de ver no es nada comparado con lo que va a venir, esa terrible desolación sobre el profeso pueblo de Dios. Entonces, hermanos, en lo que sucedió a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. De una corporación que rechazó, que está rechazando, hermanos, la misericordia de Dios y está pisoteando su ley, enseñando que no se puede dejar de pecar hasta que Cristo venga. Si no se puede dejar de pecar hasta que Cristo venga, quiere decir que no se puede guardar la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley y que solamente Cristo cuando venga nos va a transformar. Eso es pisotear la ley. Unirse a la COP27, a la ONU, al sistema del Vaticano, a la Agenda 2030, eso, porque ellos pisotean la ley, es unirse a los que pisotean la ley y pisotear la ley. Hermanos, horrendas, dice, han sido las consecuencias de haber rechazado la autoridad del cielo. Pero una escena aún más sombría nos anuncia las revelaciones de lo porvenir. La historia de lo pasado, la interminable serie de alborotos, conflictos, contiendas,
toda la armadura del guerrero en el tumulto de batalla y los vestidos revolcados en sangre. ¿Qué son y qué valen? Dice la lectura, en comparación con los errores de aquel día, cuando el Espíritu de Dios se aparte del todo de los impíos y los deje abandonados a sus fieras pasiones y a merced de la saña satánica. Entonces el mundo verá como nunca los vio los resultados del gobierno de Satanás. Pero gloria a Dios, hermanos, que el pueblo de Dios será librado, porque serán salvos, dice. Pero en aquel día, así como sucedió en tiempo de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios será librado, porque serán salvos todos aquellos cuyo nombre esté inscrito en el libro de la vida, para la vida. Hermano, no importa que tu nombre sea borrado del libro de feligresía de la corporación. Regocíjate de que tu nombre y mi nombre, regocijémonos de que está escrito en el libro de la vida de los que vamos a ser salvos. Entonces dice, los que no obedezcan al evangelio serán muertos con el aliento de su boca y destruidos con el resplandor de su venida. Así como le sucedió antiguamente a Israel, los malvados se destruirán a sí mismos y perecerán víctimas de su iniquidad. Debido a su vida pecaminosa, los hombres se han apartado tanto del Señor y tanto ha degenerado su naturaleza con el mal, que la manifestación de la gloria del Señor es para ellos un fuego consumidor, y por eso es que les dirán a las peñas y a las rocas y a esos mismos edificios que han construido, a esos magníficos edificios, les dirán, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia del rostro de aquel que viene sentado en el trono, del que está sentado en el trono, y del Cordero, porque el día de la ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Noten esto, hermanos. Los que le presten atención no serán dejados en tinieblas ni sorprendidos por aquel día. Escapa por tu vida, hermanos. Escapa por tu vida. Salgamos de aquí, salgamos de aquí. Que el Señor te tome hoy del brazo y que te diga como le dijo a Lot, escapa por tu vida. Salgamos de aquí porque la gloria se ha ido. Pero los que no quieran velar serán sorprendidos porque el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El tiempo de gracia se cerrará y tú no sabrás cuándo. Será demasiado tarde. Quizás no entenderás. Quizás seguirás buscando a Dios después del cierre de gracia. No has entendido que ya se ha cerrado. Será en vano. Termino leyendo el último párrafo, hermanos. El mundo no está hoy más dispuesto a creer el mensaje dado para este tiempo de lo que estaba en los días de los judíos para recibir el aviso del Salvador respecto a la ruina de Jerusalén. Venga cuando venga, el día de Dios caerá repentinamente sobre los impíos desprevenidos. El día menos pensado, en medio del curso rutinario de la vida, absortos los hombres en los placeres de la vida, en los negocios, en la casa al dinero, en esos templos, cuando los guías religiosos ensalcen el progreso y la ilustración del mundo y llamen la atención a sus magníficos templos y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad. Entonces, como ladrón que a medianoche penetra en una morada sin custodia, así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos y no escaparán. Perdidos dentro del templo. Apreciado hermano, escapa por tu vida. Huye. Toma valor. Quizás tengas que renunciar a los cargos, a los aplausos, a los beneficios, a las adulaciones. Escapa por tu vida.
Quizás tengas que renunciar a la familia, al esposo incrédulo, a la esposa incrédula, a los hijos incrédulos, al trabajo que te obliga a pisotear el sábado. Quizás tengas que renunciar a tus amistades. Quizás tengas que renunciar a tu misma reputación, pero escapa por tu vida. No sea que vayas a encontrar perdición quedándote dentro del templo. No sea que como la moneda perdida estés dentro de la casa, pero perdido. Escapa por tu vida, hermano. Un día, dentro de muy poco, se va a pasar lista. Se va a pasar lista. Se va a cerrar la gracia. Y en el libro de la vida van a estar escritos los nombres solamente de aquellos que salieron de la apostasía, que prefirieron salir de la apostasía, que escaparon por su vida, que prefirieron que sus nombres se borren de un libro de feligresía y que se escriban en el libro de la vida. Un día se va a pasar lista. Cuando se cierre la gracia, en ese libro en el libro de la vida, van a estar escritos los nombres de los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Pero en el libro de la muerte, en el libro de los pecados, van a quedar escritos los nombres de aquellos que prefirieron obedecer a los hombres antes que a Dios, que prefirieron quedarse en medio de la apostasía, aceptándola, creyéndola, practicándola y apoyándola. Mi hermano querido, que Dios nos ayude, que Dios nos permita tomar de nuevo un nuevo aire, escapar por nuestras vidas, hacer caso de la voz del Señor, estar dispuestos, hermanos, siquiera a renunciarlo, a dejarlo todo por amor de Cristo y del mensaje del tercer ángel. Vamos a cantar el himno final, hermanos, y antes de eso nos vamos a arrodillar para darle gracias a Dios por este maravilloso momento. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, a ti adoramos, Señor. En ti creemos, porque tú nos has dado la fe para creer. Te queremos dar gracias por tu palabra, por tu bendito y maravilloso amor, por Jesucristo. Quizás Él tenga que llorar, Señor, al contemplar a tus hijos perdidos dentro del templo. Perdidos en esos templos católicos, evangélicos, en esos templos adventistas. Y quizás entre nosotros, algunos profesando ser adventistas historicistas, pero amarrados al placer, amarrados al mundo, amarrados a la familia, amarrados a los planes terrenales, a las amistades mundanas. Señor, perdónanos. Estamos escuchando la voz que dice, escapa por tu vida. Estamos escuchando y viendo las evidencias que la gloria de Dios ha abandonado esos templos corporativos. Estamos escuchando las advertencias solemnes que tú nos haces para escapar y encontrar salvación. Padre mío, en medio de nosotros hay personas que están escuchando este mensaje y quizás lo están aceptando con gozo, pero hay otras que quizás lo van a rechazar. Te pido que tengas compasión de ellas. Si has extendido el tiempo de gracia hasta este día, que solamente sea, Señor, para que estas personas que te aman, pero que quizás están engañadas, puedan, Señor, escuchar la última advertencia para escapar por su vida. Padre mío, te quiero agradecer por todos aquellos hermanos humildes, esos hermanos sencillos que se reúnen
quizás en un rancho, en un lugar humilde, quizás bajo un árbol, pero que se reúnen con un corazón sincero para adorarte, para alabarte, para obedecerte. Te quiero agradecer por ellos. Bendícelos. Prospera su camino, Señor. Y a nosotros, Padre, danos el amor necesario por Cristo, por la verdad, por las almas que perecen. Padre mío, gracias por extender el tiempo de gracia hasta este día. Danos, Señor, tu bendición, la compañía de tus santos ángeles, y ayúdanos, Señor, para, a través de las letras de este himno, saber que muy pronto el tiempo de gracia se va a cerrar y que hemos de encontrarnos con nuestros nombres inscritos en el libro de la vida o en el libro de la muerte. Ayúdanos, Señor, a tomar una decisión sabia para tu honra y tu gloria. Bendice a mis hermanos, los que hoy han estado con nosotros. Bendice a los niños que han escuchado este mensaje, a los jóvenes, a los ancianos, en todas partes, en toda nación, tribu, lengua y pueblo, donde quiera que mis hermanos estén, bendícele, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Día grande viene, un día grande viene, cerca está, cuando justos y malos separados quedarán. Oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está, cuando pecadores nos conozco, el juez dirá, oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene y cerca está, mas su luz brilla solo en